Este video fue grabado como proyecto final de química en la poderosísima Facultad de Estudios Superiores Aragón. Este video cuenta con la participación de Josué, Rodrigo, Arad, Esteban y un servidor, Ryan. En el tema materiales ocupados en la ingeniería. Comencemos. ¿Empezó? ¿Estamos grabando? Hola, empezaremos este tema con materiales metálicos. Se denomina metal a los elementos químicos caracterizados por ser buenos conductores de calor y electricidad. Poseen alta densidad y son sólidos en temperaturas normales. Sus sales forman iones electropositivos en disolución. Estos se dividen en materiales férricos y no férricos. Los materiales férricos son aquellos cuyo principal componente es el hierro. Los materiales no férricos son los que se obtienen de otros metales que no sea el hierro. Y estas son sus siguientes propiedades. Tienen altos puntos de fusión y ebullición siendo sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio. Presentan un brillo metálico, no se disuelven con facilidad, conducen muy bien la electricidad y el calor gracias a los electrones libres. Estos son dúctiles y maleables, a diferencia de los compuestos iónicos, y el desplazamiento de una capa sobre otra no provoca repulsiones, aunque será necesaria una cierta fuerza para desplazar estas capas. Los metales conductores de calor y electricidad, debemos de saber que estos metales son excelentes conductores en los que se encuentra el aluminio, la plata, el hierro, el cobre, el oro, el zinc, el platino, el plomo y el níquel. Los metales pueden formar aleaciones entre sí y se clasifican en ultraligeros, ligeros y pesados. Los ultraligeros es la densidad en gramos sobre centímetro cúbico inferior a 2. Los más comunes de este tipo es el magnesio y el berilio. Los ligeros es la densidad en gramos sobre centímetro cúbico inferior a 4,5. Los más comunes de este tipo son el aluminio y el titanio. Y los pesados es la densidad en gramos sobre centímetro cúbico superior a 4,5, que son la mayoría de los demás metales. A continuación, estos serán unos ejemplos de los materiales que se ocupan en ingeniería. El aluminio se ocupa para edificios, raramente se construyen en sí de metal, pero sus propiedades físicas lo convierten en un material perfecto para los proyectos de construcción. También está el cobre, que es conocido y usado para la tubería, para el cableado eléctrico, etc. El hierro fundido y el hierro forjado para productos distintamente diferentes, ambos con propósitos específicos en la construcción. El acero es el material más utilizado, así como el más reciclado de la tierra. El titanio es otro material ligero y extra fuerte, popular en la industria de la construcción. Como bien lo dice Josué, los materiales metálicos son bastante importantes en la construcción, pero los edificios no son todos de metal, así que hablemos de los materiales pétreos. Procediente del griego keramos, la cerámica ha sido un material con gran antigüedad. Estos son productos que se obtienen del amasado de tierra arcillosa con agua para después ser colocados en moldes. Cuenta con diversas características químicas. Están compuestos de sustancias inorgánicas, fundamentalmente óxidos y sales metálicas, excluyendo metales puros. Cuentan con un tipo de enlace interatómico iónico de estructura cristalina, específica de los cerámicos. Estos son malos conductores de calor y electricidad. Son frágiles e indeformables, con resistencia a altas temperaturas y densidades medias. El mercado nos ofrece una enorme variedad de cerámicas para construcción, ya sea para paredes, pisos o recubrimiento de numerosas superficies. Entre los principales elementos utilizados en la construcción tenemos ladrillos. En ladrillos podemos encontrar los ladrillos de máquina macizos, los de máquina huecos y los de máquina prensados. Baldosas para solados, baldosas de grés cerámico, tejanas planas, tejanas coloniales, tejanas mecánicas o francesas, revestimientos, artefactos sanitarios, refractarios y losas. Los pasos a seguir para obtener este tipo de material son los siguientes. Obtención y selección de las materias primas. Esta podemos encontrarla en tierra vegetal o humus, con el agregado de ligantes, viruta, paja y material orgánico. También puede ser encontrada en las tierras arcillosas. El siguiente paso es la preparación y el amasado. Este puede ser manual o a máquina. Moldeo y conformado. El siguiente paso es el desecado, el cual consiste en eliminar el agua de amasado de las pastas ya moldeadas. Por último, se realiza la selección de calidad. Esta selección de calidad del producto es obtenido de acuerdo al modo de fabricación o manufactura. Cochura. Esta puede hacerse en hornos de campaña.
principalmente para los ladrillos comunes, o en hornos fijos en planta fabril, principalmente para piezas de máquina. Muchas gracias, Rodrigo, soy muy afortunado de tenerte para que expliques todo lo que estoy diciendo en este video. Ahora vamos con los materiales poliméricos que al parecer Arad hizo un video especial para ustedes. En este video hablaremos sobre los aglutinantes, así que empecemos. Aglutinantes. Los aglutinantes son sustancias que a través de reacciones químicas o físicas tienen la capacidad de unir fragmentos de uno o más materiales para constituir un producto que tiende a ser compacto. Al combinarse con otros materiales generan sustancias que tienen la cualidad de ser moldeables, de adherirse fácilmente a otros materiales o unirse entre sí, pero sobre todo porque al endurecerse alcanzan resistencias mecánicas considerables. Tipos de clasificación de aglutinantes. La primera forma sería por el tipo de unión, que sería conglomerantes cuando la unión ocurre mediante transformaciones químicas. Ejemplos de esto serían el yeso hidráulico, la cal y el cemento. Después serían los aglomerantes, aquellos por los cuales la unión es a través de procesos físicos. Ejemplos de esto serían el barro, el alquitrán y la cola blanca. La siguiente clasificación es más avanzada, ya que es a través del origen del material. Primero sería sintéticos, producidos mediante procesos industriales de síntesis química, generalmente usados como aditivos, adhesivos o revestimientos. Minerales, como su nombre lo dice, son de origen mineral, puede haber sido procesados o mezclados con otros para mejorar sus características. Se citan entre estos elementos el yeso hidráulico, la cal, la arcilla, el cemento. Naturales, son materiales que proceden de materia orgánica, principalmente de plantas, aunque también puede ser de origen animal. Ahora les hablaré de dos ejemplos aglutinantes. El primero sería el concreto. ¿Qué es el concreto? Es un material que se ha utilizado en la construcción desde hace siglos. El concreto para la construcción está compuesto de un material aglutinante, por agregados y aditivos. La mezcla aglutinante en la mayoría de los casos cemento con agua, aunque existen tipos partículas de concreto que componen un material aglutinante distinto. Los agregados son materiales triturados como grava, arena, que sirven para reforzar la mezcla cementante del concreto. Y los aditivos tienen como una función modificar las propiedades intrínsecas a los materiales conglomerantes, como pueden ser la permeabilidad, el tiempo de fraguado o la incursión de burbujas de aire por su constitución molecular. El concreto para la construcción es un material óptimo para resistir la compresión. El siguiente ejemplo es el asfalto. ¿Qué es el asfalto? El asfalto originalmente fue conocido como bitumen. Es un mineral resultante de diversos componentes, casi todos naturales. Posee numerosas propiedades que le permiten la elaboración de muchos productos, utilizados en la construcción de vías terrestres para automóviles y peatones. El asfalto es de naturaleza coloidal. La composición química contempla varias cadenas de moléculas. Estas están formadas primordialmente por carbono, azufre, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, complejos de vanadio, níquel, hierro, calcio y magnesio. Se emplea para revestir e impermeabilizar techos, muros, conductos. Hablaremos sobre la siguiente rama de los materiales, que son los polímeros. Un polímero no es más que una sustancia formada por una cantidad finita de macromoléculas que le confieren un alto peso molecular. Es una característica representativa de esta familia de compuestos orgánicos. Se dividen en tres grupos orgánicos. Ejemplos de estos serían celulosa, almidón, proteínas, caucho, ácidos nucleicos, seda y ADN. Sintéticos: nylon, cloruro, poliuretano, polietileno. Artificiales: nitrocelulosa, etonita, entre otros. Ahora hablaremos de ejemplos de polímeros. Ejemplo número 1. Neopreno. El neopreno, también conocido como policloropeno, es uno de los primeros productos de caucho sintético que se fabricaron. El neopreno es generalmente más fuerte y más resistente que el caucho natural y más resistente al agua, los aceites y a los disolventes. En la actualidad, el neopreno se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones. Por ejemplo, en la industria mecánica, automotriz, en edificación, construcciones, deportes acuáticos y electrónica. También se utiliza en puentes como mecanismo de seguridad. Estos dan flexibilidad a los puentes para minimizar los daños causados por el movimiento. Siguiente ejemplo y último es el PVC, el cloruro de polivinilo o vinilo. Es un material económico, versátil, que se utiliza en una variedad de aplicaciones: edificación, construcción, cuidado de la salud, electrónica, automóviles y otros sectores. En productos que van desde tuberías, revestimiento de bolsas de sangre, tubos, aislamiento de cables, componentes del sistema del parabrisas y más.
Cerca de 3/4 partes de todo el material de vinilo producido se usa para aplicaciones de edificación y construcción. Los estudios del ciclo de vida indican que el PVC es eficaz protección del medio ambiente en términos de bajas emisiones de gases de efecto invernadero y la conservación de recursos y energía. Estas solamente serían 2 ramas de las que abarca los materiales de la ingeniería. Las demás las veremos con mis siguientes compañeros. Así que, adiós. Gracias, Arad, y volvemos a esta parte del estudio donde un máster les va a hablar sobre los componentes electrónicos. Los componentes eléctricos son partes normalmente destinadas hacia un circuito eléctrico, para que cumplan una función específica. Algunos de ellos son resistencia, capacitor, bobina, diodo, relevador, potenciómetro y transistor. Este último es uno de los más importantes, ya que funge la tarea de ser un potenciador y un interruptor, todo esto sin partes mecánicas. Es tan importante que básicamente está destinado a todo aparato electrónico que conocemos. Ejemplo de esto es el celular o el computador que estás ocupando para ver este video. Los procesadores de los mismos están compuestos de millones de esos pequeños transistores. Pero, ¿cómo funcionan? Para métodos prácticos, explicaré cómo funciona un transistor de la forma más simplificada que pueda. Así que a ello. Antes de nada debemos comprender qué es un diodo y cómo funciona. Un diodo es básicamente una puerta de paso dependiendo en qué sentido se le suministre corriente eléctrica. Podemos ver el diodo como una sección de un cable que transporta corriente eléctrica, y esta sección está hecha de 2 tipos de semiconductor, los del tipo P y tipo N. Estos dos parten de la misma base, que están hechos de un material como el germanio, que tiene 4 electrones de valencia y se unen enlaces covalentes entre sí compartiendo sus 4 electrones con otros 4 átomos. Como podemos ver, en esta estructura no hay espacios para un libre paso de los electrones, lo cual no permitiría el libre flujo de la corriente eléctrica, así que esto se soluciona con una técnica llamada doping, en la que al germanio se le introducen pequeñas impurezas de otros elementos de 3 electrones de valencia para el tipo P, como aluminio, indio o galio, lo cual permitiría que queden algunos enlaces de 7 electrones donde existen huecos disponibles para otros electrones, y así los nuevos podrán abrirse paso entre ellos. Al contrario de los de tipo N, que se le agregan materiales de 5 electrones de valencia, como arsénico o fósforo, lo cual hará que en algunos enlaces existan 9 electrones y ese electrón sobrante estará más libre de circular, por así decirlo. Una vez que sabemos sobre estos semiconductores, un diodo está compuesto de ambos, ya que tiene cargas opuestas. Estos se atraerán en la unión entre sí, entonces si colocamos el polo positivo al de tipo N y el polo negativo al tipo P, las cargas de los semiconductores intentarán desplazarse en sentidos contrarios, impidiendo el paso de la corriente eléctrica. Esto es conocido como polarización inversa. Y si hacemos lo contrario, la dirección de la corriente tomará el mismo sentido, posibilitando su paso. Esto es conocido como polarización directa. Pero hay un pequeño detalle, que es que al tener cargas opuestas en su estado de reposo, los electrones se verán atraídos entre sí y para romper esta barrera se necesita de un voltaje mínimo, y a este voltaje se le conoce como una barrera de potencial. Ya que comprendemos cómo funciona un diodo, podemos proseguir al tal llamado transistor, que es como una fusión de 2 diodos y en este caso sería de estructura NPN, donde P es una barrera muy delgada la cual mediante una aplicación de corriente muy baja permite el flujo de los electrones en el mismo. Muchas gracias por esa tremenda explicación, Brian, del pasado por la importancia del transistor, y si todavía no les queda claro, los creadores del transistor ganaron el Premio Nobel de Física. Algo importante de lo que no hemos hablado son los materiales pétreos, así que... ¡Pum, pum! Los materiales pétreos son aquellos que se encuentran en la naturaleza, se obtienen de las rocas, piedras o peñascos, son de grandes dimensiones y se encuentran en bloques, losetas o fragmentos. Asimismo, existen otros que son procesados e industrializados por el ser humano. Estos tipos de materiales pueden clasificarse en 4 grupos, en función de su naturaleza, ya sea ígneos, sedimentarios o metamórficos, en base a su origen, ya sea naturales, artificiales o industriales, en base a su tamaño, ya sea filler, árido grueso o árido fino, en función de su adhesividad, ya sea básicos o ácidos. Algunos ejemplos de estos tipos de materiales son el mármol, granito, pizarra, vidrio, yeso, cemento, hormigón y mortero. El uso y las aplicaciones de estos tipos de materiales abarca principalmente en el área de ingeniería civil, ya que se manejan para construcciones de obra civil. Un ejemplo es el yeso mezclado con agua, que se utiliza en la construcción de tabiques, bóvedas, moldes y placas. Por otra parte, el cemento y hormigón se utilizan para la fabricación de columnas, estructuras, elementos decorativos y
etc. Los materiales pétreos aglomerantes se usan como áridos, es decir, como materiales fragmentados utilizados para fabricar aglomerantes y asfalto. La característica más importante de los materiales pétreos es que logran mantener inalteradas sus propiedades pese al paso del tiempo. Por eso, las construcciones y las creaciones pétreas se destacan por su durabilidad. Y básicamente eso sería todo por nuestra parte. Chao, chao.